Hay nombres que, al escucharlos, parecen tener ya un color, un aroma, una textura. Frida Kahlo es uno de ellos. Su nombre suena a pinceladas de rojo encendido, a paredes azules que guardan secretos, a flores que se abren incluso en el desierto. Pero antes de que el mundo la llamara artista, antes de que sus cejas unidas se convirtieran en un símbolo, hubo una niña. Una niña que miraba la vida como quien estudia un cielo lleno de nubes, con paciencia, con asombro, y con la certeza de que allí dentro había historias que merecían ser contadas. Hoy vamos a recorrer su vida antes de la fama, no a la Frida que viajó por el mundo, sino a la que escuchaba los pasos de su madre en la cocina, a la que se escondía para observar insectos en el jardín, a la que soñaba sin saber que sus sueños algún día pintarían paredes y corazones. Siéntate, respira hondo y deja que te lleve a la Casa Azul de Coyoacán, a los días en que Frida aún era solo Frida. Coyoacán, a principios del siglo XX, no era aún parte del bullicioso corazón de Ciudad de México. Era un lugar donde las calles se llenaban de polvo, en verano, y de charcos en temporada de lluvias. Allí, en una casa pintada de azul intenso, nació Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, un 6 de julio de 1907. La Casa Azul no era solo un edificio, era un pequeño universo. Sus paredes guardaban el eco de conversaciones familiares, el olor a café recién hecho por las mañanas, el sonido de los pájaros mezclándose con las voces de los vendedores ambulantes que pasaban frente a la puerta. Frida aprendió pronto que la vida tenía un ritmo propio. Su padre, Guillermo, fotógrafo de origen alemán, pasaba horas revelando placas, sumergido en químicos que dejaban un olor metálico y dulzón en el aire. Su madre, Matilde, era una mujer de carácter fuerte y manos incansables, siempre atenta a que la casa estuviera en orden. Desde pequeña, Frida desarrolló una mirada curiosa. No se conformaba con ver, quería entender. Preguntaba por qué las flores abrían sus pétalos, cómo se formaban las nubes, por qué el cielo cambiaba de color al atardecer. A veces su padre la llevaba con él en sus caminatas para buscar paisajes o retratos que fotografiar. Le enseñaba a encuadrar con la mirada, a notar la luz que se filtraba entre las hojas, a detenerse en los detalles. Tal vez sin saberlo, Guillermo le estaba enseñando la primera lección de arte: observar. En las tardes tranquilas, Frida se quedaba en el patio, jugando con su hermana Cristina o inventando mundos con pequeñas piedras, hojas y trozos de madera. Cada rincón de la casa podía ser un escenario. La cocina, con sus ollas de barro y especias, se convertía en un reino. El jardín, con sus cactus y flores, en una selva imaginaria. El azul de las paredes parecía un cielo propio, un refugio que la protegía del mundo exterior. Allí, todo estaba teñido de una calma que, años después, Frida recordaría con una mezcla de nostalgia y melancolía. Desde muy pequeña, Frida parecía tener un pacto silencioso con las cosas pequeñas. Mientras otros niños corrían sin mirar atrás, ella se detenía en los bordes del camino, para observar una hormiga que cargaba una hoja, o para seguir con la vista el vuelo errático de un colibrí. Había algo en ella que parecía escuchar al mundo sin palabras. En el jardín de la Casa Azul, las flores no eran solo colores, eran rostros que cambiaban con la luz. Los pétalos abiertos al amanecer parecían saludarla, y al atardecer se cerraban como párpados cansados. Frida se sentaba en el suelo, las rodillas recogidas, y dibujaba lo que veía en un cuaderno con tapas gastadas. No copiaba exactamente la forma, sino la sensación. El rojo intenso que le recordaba a la risa de su madre, el verde suave que le hacía pensar en una tarde tranquila con su padre. Su madre a veces la llamaba desde la cocina, pero Frida tardaba en responder. No era rebeldía,
sino esa forma que tienen los soñadores de perder la noción del tiempo cuando algo los atrapa entre sus dedos. Un simple lápiz podía convertirse en una llave que abría puertas invisibles. En las visitas con su padre por las calles de Coyoacán, también aprendía a mirar. Guillermo le enseñaba cómo la sombra de un árbol podía cambiar de forma a lo largo del día, cómo una nube podía suavizar la luz sobre una fachada y volverla casi dorada. Frida escuchaba en silencio, grabando todo en su memoria. Sabía que algún día, de alguna forma, eso encontraría su lugar en lo que creara. Incluso en la escuela, cuando los maestros hablaban de historia o números, Frida dibujaba en los márgenes de sus cuadernos. No eran garabatos sin sentido, eran escenas, rostros, hojas, pájaros. Un pequeño museo personal que se construía página tras página. La niña observadora crecía así, recogiendo instantes como si fueran piedras raras, guardando colores como si fueran tesoros, aprendiendo a encontrar belleza en lo que otros pasaban por alto. Frida tenía 6 años cuando la fiebre llegó sin avisar. Al principio fue solo cansancio y un dolor en la pierna derecha que no sabía explicar. Pero pronto, caminar se volvió más difícil. Su madre la arropaba con mantas, le pasaba paños frescos por la frente y le susurraba que pronto volvería a correr. Sin embargo, el mundo de Frida se encogió al tamaño de una cama. Los días se hicieron largos. El sol entraba por la ventana del cuarto y dibujaba rectángulos de luz en el suelo. Frida los observaba como si fueran puertas que no podía cruzar. Afuera los niños jugaban, y ella escuchaba el eco de sus risas con una mezcla de nostalgia y anhelo. Su padre se sentaba a menudo junto a ella, contándole historias de cuando él era joven. Guillermo le hablaba de su Alemania natal, de bosques frondosos y ríos helados, intentando llevarla, aunque fuera en la imaginación, lejos de la habitación. También le traía libros ilustrados y hojas para que dibujara, convirtiendo cada trazo en un pequeño triunfo. La poliomielitis dejó su marca. La pierna derecha de Frida quedó más delgada y débil. Algunos niños la miraban con curiosidad, otros con crueldad. Pero Frida aprendió algo importante. La fortaleza no siempre se ve en los músculos. A veces vive en la forma en que uno decide levantarse. Cuando pudo volver a caminar, lo hizo despacio, pero con la determinación de quien ha estado demasiado tiempo detenido. Cada paso era un recordatorio de que había sobrevivido, y aunque las cicatrices no se borraran, ella comenzaba a entender que también podían ser parte de su historia. A medida que Frida recuperaba fuerzas, comenzó a pasar más tiempo en el patio y las habitaciones de la Casa Azul. Su pierna seguía más delgada y débil, pero eso no le impedía inventar mundos donde la fuerza no se medía en músculos, sino en imaginación. Le bastaban unas piedras, hojas secas y ramas para construir palacios diminutos, carreteras para insectos o jardines secretos que solo ella conocía. La tierra tibia bajo sus manos le transmitía una calma que ningún juego comprado podría darle. A veces dibujaba mapas en el suelo con un palo, marcando rutas que sus pequeños soldados de juguete debían seguir para llegar a un tesoro imaginario. Cuando su hermana Cristina no estaba, la soledad se convertía en compañera. Frida hablaba sola, inventando personajes y diálogos. Ponía voz a las flores, a las mariposas, incluso a las piedras. Su padre, al pasar, sonreía al verla tan absorta. Su madre, desde la cocina, escuchaba su vocecita y pensaba que quizá ese mundo interior sería su refugio para siempre. Las paredes azules de la casa eran el telón de fondo de todas sus historias. Con ellas como escenografía, Frida se transformaba en exploradora, pintora, médica o reina. No había límite para lo que podía ser. Y aunque a veces sentía el peso de estar diferente a otros niños, también descubría que su diferencia podía ser una puerta a mundos que nadie más podía imaginar. Frida creció entre las paredes azules de su casa, pero al llegar a la adolescencia empezó
a sentir que el mundo más allá de Coyoacán la llamaba. Tenía una energía inquieta, una curiosidad que la llevaba a leer cualquier libro que cayera en sus manos, desde novelas románticas hasta textos de ciencia y anatomía. En la escuela no era la típica alumna que se conformaba con memorizar. Preguntaba, debatía, cuestionaba. A veces sus maestros la miraban con sorpresa, otras con cierta molestia, pero ella no sabía callarse cuando algo despertaba su interés. Entre los pasillos y aulas, también descubrió la camaradería. Hizo amigos que compartían sus inquietudes y con quienes hablaba durante horas sobre política, arte y sueños de juventud. Le gustaba escribir cartas y notas ilustradas, pequeños mensajes que decoraba con dibujos. Los guardaba en una caja de madera, junto a objetos que consideraba especiales. Una pluma antigua, un pañuelo bordado, una fotografía de su padre. También comenzaba a notar los primeros latidos del corazón adolescente. Una mirada más larga de lo habitual. Una carta escondida entre las páginas de un cuaderno. Un paseo acompañado bajo los árboles. Frida no temía sentir. Más bien parecía observar cada emoción, como si fuera un nuevo color en su paleta personal. Su mundo, hasta entonces centrado en juegos y fantasías, empezaba a llenarse de conversaciones profundas, confidencias y promesas que, aunque tal vez no duraran, dejaban huellas en su manera de ver la vida. La Casa Azul seguía siendo su refugio, pero cada vez que cruzaba la puerta para ir a la escuela o visitar amigos, sentía que estaba dando pequeños pasos hacia un futuro aún desconocido. El 17 de septiembre de 1925, la Ciudad de México parecía vivir un día como cualquier otro. Frida, de 18 años, había terminado sus clases y subió con Alejandro Gómez Arias, su novio, a un tranvía que los llevaría de regreso a casa. Conversaban ajenos al destino que se acercaba, cuando un autobús intentó ganarle el paso al tranvía. El choque fue brutal. Los cristales estallaron, los cuerpos se sacudieron, y en medio de la confusión, una barra de metal atravesó a Frida desde la cadera hasta la pelvis. El dolor fue inmediato, pero lo que más recordaría después sería la sensación extraña de ver su ropa cubierta de polvo dorado. Un pasajero que llevaba un saco de hojas de oro lo había roto en el impacto, y el polvo se había mezclado con la sangre. La llevaron de urgencia al hospital. Los médicos se asombraron de que estuviera viva. Tenía múltiples fracturas en la columna, costillas rotas, el pie derecho dislocado y lesiones graves en el abdomen. Pasó semanas entre el dolor y la incertidumbre, con el cuerpo inmovilizado. En esas largas horas, Frida descubrió que su mundo exterior se había reducido a lo que podía ver desde su cama. El techo blanco, una ventana con pedazos de cielo, y el reflejo de su propio rostro en un espejo que su madre había colocado para que pudiera pintar. Aquel accidente no solo cambió su cuerpo, marcó el inicio de una nueva Frida, la que encontraría en la pintura un camino para seguir viviendo. Los días en cama se hicieron interminables. El silencio del cuarto era interrumpido solo por los pasos de su madre, el cambio de luz a través de la ventana y el roce del lápiz sobre el papel. Su madre, sabiendo que Frida necesitaba algo más que reposo, colocó un espejo sobre la cama para que pudiera verse y, de paso, encontrar un nuevo motivo para ocupar su tiempo. Fue así como Frida comenzó a pintar su propio rostro. Al principio tímidamente, el trazo inseguro, los colores suaves. Se observaba durante horas, estudiando la curva de sus cejas, la forma de sus labios, la expresión de sus ojos. Aquella imagen que le devolvía el espejo no era solo su reflejo, era su manera de entender que seguía ahí, viva, a pesar del dolor. Pronto, las hojas y pinceles se convirtieron en su mundo. Pintaba frutas, animales, recuerdos de su infancia y sobre todo, autorretratos.
Decía que se pintaba a sí misma porque era el tema que mejor conocía. Cada pincelada era una conversación silenciosa consigo misma, una afirmación de su identidad en medio de la fragilidad de su cuerpo. A medida que pasaban las semanas, Frida descubrió que la pintura no solo llenaba el tiempo, le daba un propósito. Su cama dejó de ser solo un lugar de reposo para convertirse en un taller improvisado. En ese espacio reducido, sin saberlo aún, estaba naciendo la artista que marcaría para siempre el arte mexicano. Cuando finalmente pudo levantarse de la cama, Frida no volvió a ser la misma físicamente. Caminaba con dificultad, a veces con ayuda, pero su espíritu parecía más decidido que nunca. Seguía pintando cada día, y sus autorretratos comenzaban a captar la atención de amigos y conocidos. Fue en este tiempo cuando Frida decidió llevar algunas de sus obras a mostrar a un reconocido pintor mexicano, Diego Rivera. Ella lo admiraba desde que era niña. Cuando lo había visto pintar murales en la Escuela Nacional Preparatoria, armándose de valor, llevó sus cuadros, esperando una opinión sincera. Rivera quedó impresionado por la fuerza y honestidad de sus obras. No era una técnica perfecta, pero había algo en ellas que atrapaba. La manera en que Frida se representaba a sí misma, sin miedo a mostrar el dolor, la ternura y la fuerza en un solo gesto. Esa primera conversación marcó el inicio de una relación compleja y apasionada, tanto en lo personal como en lo artístico. Animada por las palabras de Diego, Frida comenzó a mostrar su trabajo en pequeños círculos culturales y reuniones de amigos. Cada pintura que vendía no solo significaba un ingreso, sino la confirmación de que su voz artística tenía un lugar en el mundo. El vínculo entre Frida y Diego creció rápidamente, envuelto en una mezcla de admiración, pasión y un entendimiento profundo por el arte. Diego, con su personalidad magnética y su presencia imponente, quedó cautivado por la fuerza y la honestidad que encontraba en las obras de Frida. Ella, por su parte, veía en él no solo a un artista consagrado, sino a un hombre capaz de comprender su universo interior. Se casaron en 1929, en una ceremonia que sorprendió a muchos por la diferencia de edad, estatura y apariencia física. A Frida no le importaban los comentarios. Decía que su unión con Diego era como la de un elefante y una paloma, y que juntos, aunque diferentes, encontraban un equilibrio extraño pero real. La vida con Diego fue un constante vaivén. Compartían proyectos artísticos, viajaban y se alimentaban mutuamente de sus ideas, pero también enfrentaban tensiones, infidelidades y discusiones que dejaban cicatrices en el alma de Frida. Sin embargo, entre las tormentas siempre encontraban momentos de complicidad y ternura. En esta etapa, Frida comenzó a vestir con mayor frecuencia la ropa tradicional mexicana que se convertiría en parte de su identidad. Largos vestidos tehuana, peinados adornados con flores y joyas de inspiración indígena. No era solo estética, para Frida, cada prenda y accesorio era un manifiesto de orgullo cultural y resistencia. Tras su matrimonio, la vida de Frida cambió de escenario constantemente. Viajó junto a Diego a diferentes ciudades de México y, más tarde, a Estados Unidos, donde él fue invitado a realizar murales en importantes edificios. Para Frida, aquellos viajes eran una mezcla de fascinación y extrañeza. Disfrutaba descubriendo nuevos paisajes y culturas, pero a menudo se sentía lejos de sus raíces. En Estados Unidos, vivió momentos de profunda soledad mientras Diego trabajaba largas horas. Aprovechaba esos ratos para pintar, plasmando su mundo interior en lienzos que se llenaban de símbolos, autorretratos y recuerdos de México. La nostalgia se colaba en sus colores, y el dolor físico, que nunca la abandonaba del todo, se convertía en parte inseparable de su obra.
Durante su estancia en Detroit, sufrió un aborto espontáneo que la marcó para siempre. El dolor emocional y físico fue tan profundo que lo transformó en una serie de pinturas que conmovieron por su crudeza y honestidad. En medio de esas experiencias, Frida comenzó a encontrar su voz artística más personal, distinta a cualquier otra. En 1933, Frida y Diego regresaron definitivamente a México. La Casa Azul volvió a ser el centro de su vida, pero no era la misma que había dejado. Ahora estaba impregnada de recuerdos de viajes, regalos de amigos y objetos que Frida había coleccionado. Sus paredes se llenaban de colores y formas que contaban historias. De vuelta en su país, Frida comenzó a exponer más de manera individual. Su pintura ya no era vista solo como la obra de la esposa de Diego Rivera, sino como la voz de una artista única, con un lenguaje visual profundamente personal. Sus autorretratos, cargados de simbolismo, emoción y dolor físico, empezaron a llamar la atención de críticos y coleccionistas. Aunque su salud seguía siendo frágil, Frida se volcó en la creación. Pintaba desde su cama, en el patio, o en cualquier rincón donde pudiera apoyar su lienzo. La naturaleza de la Casa Azul se convirtió en un escenario constante de sus obras, plantas, animales y colores intensos que le recordaban la vitalidad de la vida. Fue en esta etapa cuando empezó a forjarse su imagen pública definitiva. Cejas unidas, mirada penetrante y vestimenta tradicional mexicana, convertida en símbolo de identidad y resistencia. El regreso a México estuvo marcado por una mezcla de luces y sombras. Por un lado, Frida se sentía arropada por la calidez de la Casa Azul y la cercanía de sus amigos. Por otro, su cuerpo seguía reclamando atención. El dolor era un visitante constante, pero no lograba apagar su impulso de crear. Sus días se llenaban de pinceladas, colores y autorretratos. Pintar se había convertido en su manera de dialogar con el mundo y consigo misma. Cada obra era un espejo que no ocultaba heridas, pero sí las transformaba en algo nuevo. En esos años, Frida también comenzó a recibir más visitas de intelectuales, artistas y políticos que encontraban en su casa un refugio para la conversación y la inspiración. La Casa Azul se convirtió en un centro vibrante, lleno de aromas de café, música, risas y debates apasionados. Entre dolores, pinceles y amistades, Frida tejía un universo donde la vida y el arte eran inseparables. Y aunque su salud la obligaba a pasar largos periodos en cama, incluso allí, rodeada de sus animales y sus colores, lograba que todo pareciera un escenario vivo. A finales de los años 30 y principios de los 40, la figura de Frida Kahlo empezó a brillar con fuerza propia. Sus exposiciones en México y el extranjero atraían la atención de críticos, coleccionistas y artistas. Ya no era solo la esposa de Diego Rivera. Su obra hablaba por sí misma, con un lenguaje intenso y profundamente personal. En la Casa Azul la vida era un torbellino. Diego y Frida vivían una relación intensa, marcada por la pasión, pero también por tensiones y heridas. Entre viajes, encargos y discusiones, ambos encontraban siempre el camino de regreso al otro. Frida, vestida con sus trajes tradicionales, flores en el cabello y joyas artesanales, se convertía en un símbolo vivo de la identidad mexicana. Amaba recibir a sus invitados rodeada de música, comida y risas, mientras sus cuadros colgaban de las paredes, desafiantes y sinceros. Aunque el dolor físico la acompañaba siempre, su energía creativa y su espíritu rebelde parecían multiplicarse con el reconocimiento que iba ganando. Pintaba sin descanso, como si cada obra fuera una confesión que necesitaba dejar sobre el lienzo. Las jornadas en la Casa Azul se habían convertido en un vaivén entre el dolor y la pintura. Frida despertaba temprano, aunque sus noches estuvieran marcadas por el insomnio. Sentada en su cama, rodeada de cojines y mantas, repasaba las ideas que habían surgido en sueños. Una mezcla de recuerdos,
símbolos y sentimientos que se filtraban en sus cuadros. El dolor físico era constante, pero no lo escondía. Lo transformaba. Convertía las cicatrices en flores, las fracturas en raíces, las lágrimas en pinceladas firmes. El estudio improvisado en su habitación era un santuario donde la fragilidad y la fuerza se encontraban. La visita de amigos y artistas se alternaba con largos ratos de soledad. En las tardes, Frida acomodaba sus pinceles, limpiaba la paleta y preparaba nuevos lienzos. Cada cuadro se sentía como un exorcismo, un diálogo íntimo con su propia historia. El olor del óleo impregnaba la habitación, mezclándose con el perfume fresco de las macetas del patio. Aun en los días más grises, se vestía con sus trajes más vivos. No solo era un acto estético, sino una declaración. La belleza podía resistir. En su rostro la expresión era serena, pero sus ojos revelaban un universo de batallas internas que nadie más podía pintar. En los últimos días de su vida, Frida Kahlo se movía entre la calma y la lucha. El cuerpo, marcado por años de dolores y operaciones, le exigía reposo, pero su espíritu se negaba a rendirse. Desde su cama en la Casa Azul, escuchaba los pasos y las voces en el patio. El sonido lejano de las hojas meciéndose con el viento y el canto de algún pájaro que se colaba por la ventana abierta. Pintaba cuando podía, aunque fuera un pequeño trazo, aunque sus manos temblaran. No buscaba ya grandes obras, pintaba porque era su manera de seguir respirando. En las mañanas, la luz suave se filtraba entre las cortinas, iluminando las flores marchitas en un jarrón junto a la cama. En las tardes recibía a amigos, artistas y curiosos que querían escucharla, que buscaban en sus palabras algo de la fuerza que siempre había mostrado. En esas charlas, Frida hablaba de todo, de política, de arte, de amor, de México, y también del dolor, pero sin que éste se convirtiera en derrota. Sus últimos días fueron un reflejo de lo que siempre fue. Una mujer que, aun cuando la vida intentó apagarla, pintó cada rincón de su mundo con sus propios colores. El tiempo parecía deslizarse con una calma extraña en la Casa Azul. Frida pasaba largas horas en su cama, observando el movimiento de las hojas en el patio, escuchando el murmullo de voces que llegaban desde la cocina o el canto lejano de un pájaro. Sus manos, aunque cansadas, seguían buscando el pincel, como si aún pudiera atrapar un poco más de vida en cada trazo. Amigos y artistas acudían a verla trayendo flores, cartas y pequeñas historias para arrancarle una sonrisa. El aire estaba impregnado del aroma de café recién hecho y de pintura al óleo. Entre silencios, miradas y risas, la casa se llenaba de una energía que mezclaba la nostalgia con el afecto profundo de quienes sabían que estaban compartiendo los últimos días de una mujer que había vivido intensamente. La luz del atardecer caía suavemente sobre la Casa Azul, tiñendo de oro las paredes y las plantas que Frida tanto amaba. Sus fuerzas eran pocas, pero su espíritu seguía ardiendo con la misma intensidad de siempre. En su cama, rodeada de cojines coloridos y mantas bordadas, sostenía un pincel como si fuera una extensión de su propia mano. Sus amigos, artistas y algunos familiares se acercaban con frecuencia para compartir charlas, recuerdos y silencios. Frida escuchaba más de lo que hablaba, pero cada vez que abría la boca, lo hacía con frases que parecían grabarse en el aire. Desde su ventana, observaba el patio que había visto sus risas, sus dolores y sus más grandes pasiones. El azul intenso seguía ahí, inmutable, como testigo silencioso de toda una vida. A veces pintaba pequeñas piezas. Otras simplemente pasaba el pincel por los colores como quien acaricia una memoria. En sus últimos días no buscaba perfección en el trazo, sino la calma que da saber que cada instante vivido había sido, a su manera, plenamente suyo. La tarde caía sobre la Casa Azul, tiñendo de oro y ámbar cada rincón.
Afuera, el patio parecía contener la respiración. Las macetas inmóviles, las plantas en silencio, las paredes azules encendidas por la última luz. En su habitación, Frida descansaba, no con los pinceles en la mano, sino rodeada de ellos, como si fueran viejos compañeros que conocían cada uno de sus secretos. No pintaba, solo miraba. Sus ojos, fijos en un punto invisible, parecían recorrer todos los cuadros que había hecho y los que aún quedaban en su imaginación. El aire llevaba el aroma de las flores que crecían junto a la ventana, mezclado con el eco lejano de una conversación en el patio. Alguien reía afuera, y esa risa se coló en la habitación como un hilo de vida. Frida sonrió apenas, como si entendiera que su historia, más que terminar, seguiría flotando en cada pincelada, en cada sombra, en cada color. Cuando la luz se volvió más tenue y el azul de las paredes se tornó profundo, parecía que la casa entera abrazaba su figura. Y así, sin palabras, quedó envuelta en la calma de su propio universo, donde todo era pintura, amor y memoria.